Bueno, yo también primero quiero agradecer a Alicia, a Paula, a Emiliano por invitarme a comentar esta presentación de Amaranta, que creo que es el quinto viaje que hace y cada vez que viene su meta es zapotequizarnos. Estos días escuchamos hablar de la ciudad global y ahora escuchamos a Amaranta hablar sobre su cultura dentro de la ciudad global. Y la ciudad global como una categoría analítica que en general cuando uno la piensa, incorpora como actores, migrantes, trabajadores no asalariados, lo que suele llamarse como la ciudadanía minimizada. Pero muy difícilmente se piensa en las comunidades como la Mushi. Y creo que ese es el primer desafío al que nos convoca nuestra invitada. Primero, Amaranta nos recuerda los procesos de colonización y su impacto en la comunidad Muxe, el silenciamiento, la invisibilidad, la negación. Muxe, dice, es un término que proviene de la palabra mujer de la lengua española del siglo XVI. Muxe, mujer, muller, muxe. Un proceso de colonización que describe como de imposición sagrada del castellano y con ello imposición también de un mundo binario de la lengua, el él, el ella. Se impone una moral y la sexualidad indígena se modifica, se silencia, aun cuando está incorporado en ese chip cultural del que nos acaba de hablar. Luego, con una expresión muy elocuente, introduce a Juchitán, la ciudad de las flores, de donde ella proviene, la introducción de Juchitán en el mundo globalizado, y dice: es una ciudad atravesada por la línea de asfalto panamericano y es eje natural migratorio de ciudadanos centroamericanos. Una descripción, como digo, muy elocuente de la ciudad global. El espacio de la ciudad globalizada es un espacio que está muy despierto, genera nuevas formas de opresión, de desigualdad y explotación, en la que combaten políticamente un capital globalizado, pero también nuevos actores políticos. Amaranta identifica un conjunto de riesgos de esta ciudad global que, al tiempo que constituye una oportunidad de visibilidad, encuadra concepciones, homogeniza, y de ese proceso de homogenización no queda libre el mismo concepto de trans. Ella ironiza el concepto de trans y la sopa de letras, GLTTTBIQ, no son el inicio de la historia de las expresiones de género ni el fin último. Tienen y pueden ser puntos convergentes que no nieguen otras identidades, otros procesos, otras líneas históricas. La comunidad Muxe comparte con las personas trans muchas cosas, pero también se diferencia de ella. Y una de las diferencias importantes tiene que ver con el proceso que se da en la comunidad Muxe de este género Muxe. Es un proceso colectivo, dice ella, de debate colectivo, familiar, y no se vive con la angustia individual con la que se vive en sociedades como las nuestras. Pensaba cuando leía hoy a la mañana la presentación de Amaranta en Gabriela Mansilla y su campaña por la infancia trans. Qué diferente sería si se pudieran incorporar en este proceso dialéctico del que habla Amaranta este tipo de acompañamiento solidario en la infancia trans. La ciudad global, en definitiva, no refiere simplemente a un aspecto de la economía global, genera actores políticos. Y a mí me parece que eso es clave capturar las posibilidades políticas que se dan con el surgimiento de estos actores políticos. En la medida en que el capital globalizado se vuelve fuerza social, puede combatirse. Y ahí Amaranta introduce el tema de las resistencias contemporáneas. Su propia comunidad Muxe, pero también los Hijra de la India, los Fafafines de Samoa, la tradición de los 12 espíritus de Canadá, o los Verdache amerindios de Estados Unidos. Y acude a el término neutro ti, como una manera de contarnos que la cultura Muxe o la lengua Muxe no está muerta. Ese uso de ese neutro ti podría interpretarse como una forma de resistencia identitaria y lingüística. Y a este conjunto lo llama Amaranta matri-realidades, un concepto político que lo entiende como lo que se encuentra en lo local y que entra en tensión con lo global. Un concepto político que está sometido permanentemente a un proceso de diálogo o un proceso dialéctico con lo otro.
En la ciudad global también la inmigración y la etnicidad se constituyen como otredad. Los mercados laborales internacionales desterritorializan culturas de todo el mundo. La cultura muye, estando en el afuera del territorio, migra con su propio hábitat, como acaba de decirnos, con sus propias fiestas. La vela, la mayordomía, la sagra comparsa a la Santa Cruz de los Pescadores o del Lagarto, la veneración en el campo, la cosecha, el barro, la tierra, el ciruelo y el alimento, las estrellas y los santos. La comunidad muye ratifica su propia identidad de manera permanente y ello puede también ser visto como un aspecto de resistencia frente a la ciudad global o a la globalización. Todas resistencias, claro, advierte Amaranta, que no deben tomarse sino en términos de interculturalidad, un concepto que ha sido profusamente utilizado en las ciencias sociales, no siempre bien. Ella entiende esta interculturalidad como una mirada crítica, autorreflexiva de las fortalezas de las propias culturas. Debe ser comprendida como ese punto medio en donde las identidades no pueden ser separadas, ni las culturas desconectadas, ni campos absolutamente autónomos. Los procesos de interculturalidad son fundamentales para la defensa de los derechos humanos, dice Amaranta. Finalmente nos interpela y llama a un diálogo intercultural en el que los gobiernos, la academia, la sociedad, los movimientos deben ampliar sus miradas y hacerlas sensibles a las experiencias indígenas. Señala la importancia de sumar cuerpos disidentes, voluntades políticas para las luchas emancipatorias. Nos negamos a que la historia nos niegue y nos desaparezca, remata Amaranta. Zapotequizar a la gente con la que convive, compartir la propia cultura es su llamado.